¿Alguna vez te has preguntado cómo son realmente los ángeles? Seguramente, cuando piensas en ellos, te imaginas esos seres hermosos con túnicas blancas y alas majestuosas que hemos visto en el arte y las películas. O tal vez pienses en esos querubines adorables que parecen bebés voladores. Pero, ¿y si te dijera que estas imágenes están muy lejos de las descripciones originales? En los últimos años, Internet se ha llenado de representaciones completamente diferentes, conocidas como ángeles bíblicamente correctos, criaturas abstractas y aterradoras, cubiertas de ojos, con múltiples alas y formas que parecen salidas de una película de terror o un anime surreal. Hoy vamos a descubrir la verdad detrás de estas representaciones y te vas a sorprender al ver cómo la imagen de los ángeles ha evolucionado a lo largo de la historia. ¿Estás listo para este viaje? Empecemos. Para comprender mejor este tema, debemos comenzar por el significado etimológico de la palabra ángel. En español, la palabra viene del griego ángelos, que significa mensajero. Esta palabra no necesariamente se refiere a una criatura extraordinaria, puede designar simplemente a un mensajero humano. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, Juan el Bautista es llamado ángelos porque fue enviado antes del Mesías. Esta palabra griega traduce el término hebreo malak, plural malakim, que también significa simplemente mensajero o enviado. En la Biblia encontramos varios ejemplos donde esta palabra se usa para referirse a mensajeros humanos comunes, como cuando Jacob envía mensajeros a su hermano Esaú, o cuando el rey David envía mensajeros a una ciudad. Sin embargo, en la Biblia también aparecen malakim o angeloi que son claramente sobrehumanos. Por ejemplo, en el segundo libro de Reyes se describe como un mensajero de Yahvé extermina a 185,000 soldados asirios en una sola noche. En otro pasaje, un ángel es enviado contra el propio pueblo de Israel, causando una peste que mata a 70,000 personas hasta que Dios le ordena detener la destrucción. Lo interesante es que estos textos no describen la apariencia física de estas figuras. De hecho, cuando analizamos los relatos bíblicos donde aparecen ángeles, encontramos que generalmente son percibidos como personas normales. Y solo después de alguna acción extraordinaria o revelación verbal se reconoce su naturaleza sobrenatural. ¿Y qué hay de la imagen del ángel que conozco, un ser humano con hermosas alas blancas? Te lo voy a explicar. Pero antes, te pido que me bendigas con tu suscripción aquí en el canal de Viejo Profeta. Es muy importante para que puedas seguir trayendo este conocimiento aquí en YouTube. Sin más demora, vamos allá. La representación tradicional de ángeles como seres humanos alados con túnicas no proviene de la Biblia, sino de la cultura grecorromana. La primera representación conocida de un ángel en este estilo aparece en un sarcófago bizantino del siglo IV o V después de Cristo. Esta imagen se inspiró en dos fuentes principales, la idea del mensajero divino, representada en la mitología grecorromana por Hermes/Mercurio, quien tenía alas en su sombrero, sandalias y caduceo. Y la imagen del dios Cupido/Eros, representado como un joven eternamente bello y a menudo como un niño alado. Para entender el origen de los ángeles bíblicamente correctos, debemos examinar otras criaturas celestiales descritas en la Biblia, particularmente los Miswesen, palabra alemana que significa seres mixtos. Estas criaturas híbridas, que combinan características de diferentes animales y humanos, eran comunes en todo el antiguo Oriente Próximo. Los querubines aparecen en varios contextos bíblicos importantes. Sobre el Arca de la Alianza había dos querubines con alas extendidas. En el Templo de Jerusalén, dos grandes querubines extendían sus alas de pared a pared. Y en el Génesis, los querubines guardan la entrada del Edén después de la expulsión de Adán y Eva. La palabra querub se relaciona con el término acadio caribu, que designaba a criaturas aladas híbridas que servían como guardianes de templos y puertas. En el arte mesopotámico,
estas criaturas se representaban típicamente con cuerpo de toro o león, cabeza humana y alas. Los serafines aparecen principalmente en el libro de Isaías, donde se describen como criaturas con 6 alas, 2 para cubrir su rostro, 2 para cubrir sus pies, y 2 para volar. La palabra seraf en hebreo significa ardiente o abrasador, y en otros contextos bíblicos se usa para referirse a serpientes venenosas. Esto sugiere que los serafines podrían haber sido concebidos como serpientes aladas, algo no extraño en la región. Se han encontrado artefactos del siglo VIII a.C. en Israel que muestran serpientes aladas, a veces con múltiples pares de alas. Estas criaturas también aparecen en el arte egipcio como símbolos de protección y realeza, uraeus. Los ofanim aparecen en la visión de Ezequiel como ruedas llenas de ojos que acompañan a los querubines. En esta visión, los querubines tienen 4 caras, de hombre, león, toro y águila, y 4 alas, y están asociados con estas ruedas misteriosas que se mueven en perfecta coordinación con ellos. Esta visión de Ezequiel tiene un contexto histórico específico, describe cómo la presencia divina abandona el templo de Jerusalén antes de su destrucción por los babilonios. Las ruedas transforman el trono de querubines en una especie de carruaje divino, permitiendo que Dios abandone el templo por su propia voluntad. La organización de estas criaturas en jerarquías angélicas es un desarrollo posterior. Un texto del siglo V después de Cristo, de las jerarquías celestes, organizó estos seres en diferentes clases, inspirándose en la estructura del Imperio Romano. En esta clasificación, los serafines ocupaban el rango más alto, seguidos por los querubines, luego los tronos, y los arcángeles y ángeles ocupaban los rangos inferiores. Esta jerarquía fue adoptada por el Papa Gregorio y en el siglo VI y apareció en la Suma Teológica de Tomás de Aquino en el siglo XIII. Sin embargo, no es la única clasificación. Maimónides, importante rabino medieval del siglo XII, propuso una jerarquía diferente donde los ofanim ocupaban el segundo rango más alto. Los serafines y malaquim estaban en un nivel intermedio y los querubines en el nivel más bajo. La comprensión de los ángeles ha evolucionado constantemente a lo largo de la historia. Así como estas figuras celestiales no surgieron de la nada en tiempos bíblicos, sino que tienen antecedentes en las culturas del antiguo Oriente Próximo. Su interpretación ha continuado desarrollándose después de la época bíblica. Las representaciones y clasificaciones de los ángeles han variado según los recursos culturales disponibles en cada época, en la antigüedad tardía con influencias platónicas y neoplatónicas, en la Edad Media con tradiciones rabínicas y teología cristiana, y en la época moderna con interpretaciones influenciadas por la ciencia y la física cuántica. La pregunta sobre la apariencia correcta de los ángeles según la Biblia no tiene una respuesta simple. Los mensajeros divinos generalmente aparecen como personas normales, distinguibles solo por sus acciones o revelaciones. Los querubines, serafines y ofanim presentan descripciones diversas y a menudo contradictorias. Las representaciones artísticas tradicionales tienen más influencia grecorromana que bíblica, y los ángeles bíblicamente correctos populares en Internet se basan principalmente en las visiones de Ezequiel e Isaías, pero simplifican y combinan diferentes tradiciones. La representación de los ángeles en el arte y la cultura popular refleja esta rica historia de interpretaciones y reinterpretaciones. Desde las primeras representaciones cristianas influenciadas por el arte grecorromano hasta las modernas interpretaciones digitales de los ángeles bíblicamente correctos. Cada época ha aportado su propia visión de estas criaturas celestiales. En el arte paleocristiano de los siglos III b, los ángeles se representaban como jóvenes sin alas, con énfasis en su papel como mensajeros. El arte bizantino desarrolló la iconografía del ángel alado, con uso de nimbus, halos y vestimentas ceremoniales. Durante la época medieval, las jerarquías angélicas se diferenciaron claramente y se desarrollaron atributos específicos para cada orden.
El Renacimiento trajo una influencia del humanismo en la representación, con ángeles más naturales y anatómicamente correctos. El período barroco enfatizó el dramatismo y movimiento en las representaciones, con énfasis en lo emocional y lo teatral. El arte moderno y contemporáneo ha traído interpretaciones más abstractas y conceptuales, fusionando diferentes tradiciones culturales. La comprensión y representación de los ángeles también ha influido significativamente en la literatura a lo largo de los siglos. Desde la literatura medieval con la Divina Comedia de Dante y la literatura mística y visionaria, hasta la literatura moderna con El Paraíso Perdido de Milton y la literatura fantástica y de ciencia ficción contemporánea. La evolución de la comprensión de los ángeles refleja cambios más amplios en el pensamiento teológico y filosófico. Desde una perspectiva teológica, los ángeles funcionan como mediadores entre lo divino y lo humano, entre lo espiritual y lo material, y juegan un papel importante en la cosmología, el ordenamiento del universo y la relación entre Dios y la creación. Desde una perspectiva filosófica, la naturaleza de los ángeles plantea preguntas sobre la relación entre espíritu y materia, los límites entre lo natural y lo sobrenatural, y los límites del conocimiento humano. El renovado interés en los ángeles bíblicamente correctos refleja preocupaciones contemporáneas, una búsqueda de autenticidad y conexión con fuentes originales, una fascinación por lo extraordinario y sobrenatural, y un reconocimiento de la complejidad histórica y las influencias diversas en nuestra comprensión de lo divino. La historia de los ángeles y su representación nos enseña varias lecciones importantes sobre la complejidad de la tradición religiosa, la diversidad de perspectivas válidas, la continua tensión entre continuidad y cambio, y la importancia del contexto histórico y cultural en nuestra comprensión de los conceptos religiosos. Esta exploración nos ayuda a comprender mejor no solo la historia religiosa y cultural, sino también cómo las sociedades interpretan y reinterpretan sus tradiciones a lo largo del tiempo, recordándonos la riqueza y complejidad de nuestra herencia cultural y la constante evolución del pensamiento humano. A pesar de todo el conocimiento presentado en este video, todavía necesitamos, de alguna forma, representar a los ángeles, ya sea en el arte o incluso aquí en un video de YouTube. Y todos estamos más acostumbrados a la figura de un ser humano con alas, ¿no es así? ¿Qué opinas sobre esto? Deja tu opinión en los comentarios. Siguiendo con el tema de los ángeles, te recomiendo ver el próximo video aquí al lado, sobre el ángel más poderoso de todos, Lucifer. Muchas gracias por tu compañía. Suscríbete al canal, deja tu like y que Dios ilumine tu camino. Amén.